La invitación es muy especial para este domingo 22 de octubre aquí en el centro de barrio Playa Pavao, para que todos los connacionales, todos los 1.590 venezolanos que se encuentren registrados para sufragar vengan y depositen su voto de confianza y puedan escoger el candidato que quieran que los representen para las elecciones presidenciales de Venezuela. La candidata María Corina Machado. Porque es la candidata que ha estado ahí desde un principio, desde siempre, es la única persona que ha enfrentado al difunto y también porque es la única candidata que hasta ahora ha presentado un plan de gobierno donde su propósito es la recuperación de los recursos de Venezuela, donde el propósito, uno de los planes entre ellos también está la reunificación familiar, es decir, que vamos a poder nuevamente abrazar a nuestros familiares en Venezuela y vamos a limpiar el nombre de Venezuela una vez más. Es la que está dando internacionalmente confianza, y una vez que Venezuela recupere la confianza, restablezca esa confianza, estoy segura que Venezuela va a ser la misma Venezuela próspera de antes y mejor aún. El procedimiento es bastante fácil, simplemente debes de venir con tu cédula de identidad o tu pasaporte, sea vigente o esté vencido, y te presentas el domingo 22 de octubre a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Vamos a estar aquí en el centro de barrio Playa Pavao y te ubican en el cuaderno electoral. Si apareces, puedes sufragiar. También eso ha creado muchas dudas, Beni, con respecto si aparece la persona, si estoy registrada o no. La Comisión Nacional de Primarias creó una plataforma que ayuda a la persona a ubicar si aparece en el cuaderno electoral. Es simple, simplemente buscas en el web www.buscadorprimaria2023.com, ingresa tus datos, el número de la cédula y la fecha de nacimiento, y si te pide un código es porque automáticamente estás registrado. También es muy importante resaltar que no solamente las personas que actualizaron los datos en el mes de julio pueden votar, sino también toda aquella persona que en algún momento hizo un cambio de residencia, que en algún momento en el pasado participó en una elección de Venezuela aquí en Aruba, también apareces en el cuaderno electoral, porque estás inscrito en el CNE. El movimiento estamos en cierto apoyo hasta el final con María Corina Machado. Estamos apoyando, estamos incitando, estamos haciendo un llamado a todo venezolano que se encuentra aquí en la isla de Aruba para que vaya a la elección, vaya con su voto. Contamos con el voto principalmente de ellos para que nos apoyen en esta parte, para que apoye a María Corina Machado en este sector. A todos los venezolanos que viven aquí en la isla de Aruba, para que vengan el 22 de octubre a depositar su voto para hacer la diferencia entre la libertad y la justicia en Venezuela. Queremos que todos vengan, que usted va a imponer la diferencia entre seguir como estamos o darle la libertad a un país maravilloso que es Venezuela. Ok, invito a todos los venezolanos que hicieron su proceso de primarias a que vengan a votar al centro de barrio Playa Pavao. Aquí pueden votar con la cédula vencida o vigente o con el pasaporte. No importa que esté vencido, simplemente ustedes llegan al centro de votación, muestran su identificación y aquí los buscaremos en las listas. Esto se va a realizar el día 22 de octubre, domingo 22 de octubre, en el centro de barrio Playa Pavao. Desde las 8 de la mañana estaremos hasta las 4 de la tarde. Aquellas personas que no tengan cómo llegar al centro de barrio Playa Pavao, nosotros tendremos un grupo específico que los puede buscar a sus casas, traerlos al centro de votación y luego regresarlos a sus casas. Te esperamos, no te dejes engañar, María Corina, la solución. Así es. ¡Venezuela libre! ¡Venezuela libre! Hasta el final con María Corina. María Corina Machado. No perder esto.